les bendice en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Es un privilegio de poder estar con cada uno de ustedes en esta hermosa mañana en el cual, pues, en mi corazón estaba meditando toda la semana acerca de esto y, bueno, varias semanas acerca de esto y quiero compartirlo con ustedes y como dijo Alvin, el tema que traigo ahora es echar las redes. Echar las redes. Y un tema un poquito peculiar en el sentido de que se puede expandir en muchos lugares o de muchas formas. Pero vamos a tomarlo, echar las redes en el sentido de creencia y el sentido de milagros y el sentido, en diferentes tipos tópicos acerca de esta acción, de esta forma saltando, el salto de fe que le llaman, okay, echar las redes. Con esto me gustaría proseguir a esto, echar las redes. Nosotros conocemos el primer ejemplo en particular donde le dice echar las redes, ¿se acuerdan? Y cuando le dice a Pedro, le dice echar las redes. Vemos que este sí fue un milagro. Fue un milagro en el cual se manifestó el poder y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo acá en la tierra. Entonces, el borde, con esta reflexión quiero comenzar en esta introducción. En esta palabra donde decimos echar las redes, ahora, en este punto diferente, ¿cómo es que suceden los milagros? ¿Cómo es que, o en qué condición suceden los milagros? ¿Por qué los milagros suceden en puntos bajos? En puntos bajos, en circunstancias bajas de nuestra vida. ¿Por qué los milagros suceden en estos puntos bajos? No obstante, podemos ver acá de que el punto bajo era de que Pedro había tratado de estar pescando, no pudo ese día, no pudo durante la noche. El punto de bajo en la vida de Pedro fue que su frustración se estaba acumulando porque no había podido pescar. Ese es el punto bajo. El punto bajo es donde se manifiesta la necesidad. Y un milagro equivale a la necesidad. Pero eso va a ser más adelante. Ahora voy a seguir con la introducción. El borde de mi próxima bendición será a menudo el lugar de mi mayor frustración. Lo voy a volver a repetir. El borde de mi próxima bendición. El borde de mi próxima bendición será a menudo el lugar mayor de mi frustración. ¿Qué quiere decir esto? Que en el punto límite donde ya no hay más soluciones, donde no hay más, como Pedro, ¿se acuerdan? Él había hecho todo lo que él había podido hacer humanamente para poder traer o para poder pescar. No pudo. Su frustración ya estaba acumulándose, pero el borde quiere decir el punto clave. Si aquí busco una línea y mi frustración está acá, aquí está una línea y el otro lado de la línea quiere decir que es mi bendición. Ese borde donde implica mi frustración va a funcionar para mi beneficio, para liberación. Entonces, por eso les dije esto, reflexivo. El borde de la próxima bendición será a menudo el lugar de mi mayor frustración, porque es mi necesidad la que se está poniendo a flote. Ciertamente, en la escena de Lucas, en el capítulo 5, lo vamos a leer ya en breve, parece ser que Pedro había decidido intentarlo nuevamente esa mañana, la mañana siguiente, ya que también él había tratado de pescar toda la noche. Justo en ese momento en que tiene ya todas las redes, y dice, ya no pude, ¿verdad? Ya la frustración, el tiempo pasa, y dice, ya no pude. Entonces saca los botes porque dice la palabra que tenía 2, saca los botes, comienza a limpiar las redes, ya se dio por vencido, comienza
a poner todas las cosas a un lado y a guardarlas. Justo en este momento que él está limpiando las redes y está poniendo los barcos en orilla y todo esto en su funcionamiento, y los ha posicionado en tierra seca, los botes o la barca, viene este peculiar, y este no lo digo de una forma despectiva, sino de una forma enfática. Viene este peculiar rabino con una gran multitud, ¿verdad? Aparte en medio de toda esta multitud, viene este peculiar rabino que cambiaría y revolucionaría, y hizo una revolución. Él dijo, yo vengo a revolucionar, vengo a traer una revolución. Revolución, ojo, revolución no quiere decir guerra, ni guerra civil, ni alboroto. Revolución es hacer un cambio en la historia, un cambio drástico, revolucionando. Por eso, la otra palabra sería revuelta, donde vemos que viene a guerra y a pelear. No era una revuelta, era una revolución. Vemos a este peculiar rabino ya en acción, ¿verdad? Cuando comience todo y le dice, y cabal donde solo hay un espacio, donde solo hay espacio para mantenerse, porque dice que había una multitud. La palabra dice que había una multitud, no solo está hablando de Pedro ahí, no está hablando nada más de la barca, de esto, también estaba una multitud, y nosotros sabemos que siempre habían multitudes, donde solo había espacio donde uno se puede quedar nada más parado. Y vemos aún en una ocasión que le dice, ¿quién me tocó, verdad? Porque donde sea, solo estaba el espacio para uno mantenerse en el lugar donde se estaba parado. Vemos esto, donde solo había este espacio, vemos estas condiciones. Y vamos ahora a leer Lucas. Vamos a Lucas, acá mismo, aquí está, si ustedes lo pueden ver a través de la pantalla. O en la pantalla, los que están a través del internet, y los que estamos acá, vamos a leer Lucas. Solo por si se me va este detalle, solo les quiero decir que hay unos versículos que me salté porque es mucho y solo quiero enfatizar algunas cosas. O si ven que está un número y de ahí me salté 3, no es que se me olvidó o que se me faltó. Por esa razón lo dice, porque hay cosas que quiero enfatizar. Pero vamos a comenzar con Lucas. Dice, un día, mientras Jesús estaba junto al mar de Galilea, más adelante vamos a ver el mar de Galilea, se llamaba el mar, no porque era exactamente mar, sino porque era un cuerpo de agua muy grande, era enorme, pero era un lago. En diferentes posiciones de la ciudad de Galilea se llamaba en diferentes formas. Donde usted estaría, si está en una ciudad diferente, se llamaba de una forma o le decían de otra forma, pero refiriéndose al mismo mar de Galilea. Dice, un día mientras Jesús estaba junto al mar de Galilea, muchas personas se amontonaron para escuchar la palabra de Dios. Jesús vio que había 2 botes en la orilla, que habían sido dejados por ahí. Los pescadores que los habían dejado por ahí por los pescadores que le habían ido a lavar, porque los pescadores habían ido a lavar sus redes. Vemos que Jesús va caminando, ¿verdad? Va caminando. Y dice, oh, hay 2 botes ahí. Viene, en otra versión, dice de que Jesús, y esta aquí dice se montó. Aquí en el 3 dice se montó y en el otro dice se subió. Ve 2 botes que están ahí y yo podría decir, oh, si usted hace esto ahora, lo meten preso, ¿verdad? Porque prácticamente en nuestro tiempo eso hubiera sido algo ilegal. Ver 2 botes que no son suyos y bien tranquilo y él se sube, porque dice que se subió al bote, no eran de él. Estaban los pescadores ahí, estaban limpiando todas las cosas, él ve 2 botes, se sube a uno y lo ve y lo admira y yo creo que se sentó, dice el otro, y él pues se subió como que hubiera sido su bote. Es como que alguien me dijera a mí, oh, ahí hay en el estacionamiento hay varios carros y hay un carro que me gusta y yo me siento en el carro. Entonces es un poquito curioso, por decirlo así. Un poquito curioso o humor, por decirlo de esa manera. Entonces viene Jesús, se sube a uno de ellos y este bote le pertenecía a Simón.
y le pidió que lo empujara hacia el agua un poco y un poquito más allá de la orilla. Dice un poquito más allá de la orilla. No dice hasta allá, ¿verdad? Un poquito más a la orilla. Entonces Jesús se sentó en el bote y desde ahí enseñaba a las personas. Después que terminó de hablar, le dijo a Simón, vámonos mar adentro. Acuérdense que el mar era un lago. Mar adentro, le decían, era la forma de decir el mar de Galilea por la expansión del agua. El mar adentro y lancen sus redes para pescar. Dice, y lancen. Y más adelante dice, Señor, trabajamos durante toda la noche y no atrapamos nada. Pedro siempre viene enfático, como dice, pero Señor, yo soy pescador, trabajé toda la noche, ¿de qué me estás hablando? No pesqué nada y tú me dices, tiras las redes. Pero si tú lo dices, todavía, ¿verdad? Pero si tú lo dices, lanzaré las redes, respondió Pedro. Habiendo hecho esto, un enorme banco de peces llenó las redes al punto que se rompían. Entonces, vemos que fue un milagro. Uno, porque no era tanto que se fueron aunque dice mar abierto, solo es para decir que fueron un poquito más de la orilla, como les lo había dicho antes, más de la orilla. Y vemos cómo en ese punto alcanzan varios pescados. Ellos hicieron señas a los compañeros que estaban en el otro bote pidiéndoles que vinieran a ayudar. Entonces los otros pescadores vinieron y juntos llenaron ambos botes con peces y los botes estaban tan llenos que comenzaban a hundirse. Cuando Simón Pedro vio lo que había ocurrido, se postró de rodillas ante Jesús. Señor, por favor, aléjate de mí porque soy un hombre pecador, exclamó. Porque él y todos los que lo estaban acompañando estaban totalmente sorprendidos por la pesca que había hecho. Vemos la palabra sorprendidos. Un milagro siempre va a traer una sorpresa. Más adelante permítanme, más adelante voy a dar la definición casi al final, pero una de las cualidades que trae el milagro es que va a traer una sorpresa porque no es inesperado, es algo sobrenatural, algo que de la nada, en el punto bajo de la necesidad, sucede algo que no se puede explicar y eso algo que no se puede explicar lo deja a uno sorprendido. 10. Santiago y Juan, quienes eran hijos de Zebedeo y compañeros de Simón, sentían lo mismo, no tengas miedo. Le dijo Jesús a Simón, desde ahora pescarás personas. Entonces, arrastrando los botes hasta la orilla, dejaron todo y siguieron a Jesús. Vemos a través de la historia de que Jesús eligió precisamente ese mar, ese lago de Galilea para mostrar los mejores, o mejor dicho, varios, o la mayoría, o casi todos de los milagros que él hizo. En ese preciso lugar, Jesucristo mostró, vamos a ver algunos, no todos, hoy, lo que él hizo cuando animaba a creer. En las orillas del mar de Galilea podemos ver de que curó al leproso, lo de los panes, la multiplicación de los panes y los peces, y así sucesivamente algunos más, fue al lado de este lago. Quiero darles otra reflexión. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Cuál sería el primer elemento, uno de los elementos, o el elemento para que los milagros sucedan? ¿Cuáles son los elementos para que los milagros sucedan? Solo lo vamos a dejar ahí. Pero una de las cosas que me gustaría tener de antemano, que sus corazones vengan y piensen, es que los milagros son esenciales en nuestra vida. Los milagros no quieren decir que
que somos menos, o los milagros no quiere decir que no estamos creyendo. Al contrario, los milagros dice que van a seguir a aquellos que creen. Muchas veces cuando alguien necesita sanidad, cuando alguien necesita creer, cuando alguien necesita sacar las redes, depende de la necesidad en el punto bajo de la vida, ya sea por enfermedades o lo que sea, nosotros lo primero que pensamos es que no estamos creyendo lo suficiente cuando Dios nos ha dejado esta herramienta para que el poder y la gracia se manifiesten en nuestras vidas. Entonces, cuando los milagros vienen es porque Dios los ha dejado disponibles. Quiero que vayan cimentando eso en sus corazoncitos, porque si Dios lo puso en la manifestación de la operación y está la sanidad y los milagros, no quiere decir que sea malo que haya necesidad de esto, sino esencial para nosotros y vital, como es apenas. Pero vamos, como les estaba diciendo, hay muchos milagros que sucedieron alrededor de este lago. Y muchos le llamaban el el mar de Galilea. En otros lugares podemos ver que era el lago de Genesaret, el lago de Tiberias, el lago de Quiret. Y le llamaban diferentes tipos, depende de la locación en que se encontraba, pero todo era el mismo cuerpo, la misma masa de agua, que era el del mar de Galilea. Entonces, por eso se le llamaba mar, por la expansión que tenía pero depende de donde usted estaba, le llamaban diferente. Podemos ver otro milagro de que sucedió. Vamos a Mateo. Vayan conmigo a Mateo. Y quédense ahí un ratito en Mateo. Antes de proseguir a leer a Mateo, déjenme compartir un poquito más acerca de esta reflexión del echar las redes. Echar las redes es creer, ir más allá de lo que nosotros queremos. Los milagros son condicionales. Cuando digo condicionales no quiere decir, ok, necesitas hacer esto para que esto te funcione o te voy a dar esto para que tú me des aquello. No estoy hablando de ese tipo de condiciones. Estoy hablando de las condiciones así como cuando alguien dice, ¿cuál es la condición del clima hoy? O la condición, como si alguien hubiera chocado un carro, ¿en qué condición quedó? ¿Sí me estoy explicando el ejemplo? ¿En qué condición? ¿Cuál es la condición de un milagro? ¿Qué es lo que un milagro necesita para que funcione? En otras palabras. Entonces, el milagro, las condiciones del milagro tienen que ser una de esas cosas son las necesidades. Tenemos que ver que este tipo de condiciones, para que se resalten los milagros y una de las cosas o el elemento principal para un milagro es para que la gloria de Dios y la gracia de Dios sean manifestadas y que nosotros realmente no podemos refutar que fue a través de nuestro Padre Celestial dando la oportunidad. Porque el poder, nosotros lo hacemos, pero todo el poder y toda la obra y toda la gloria viene de esa gracia, de ese regalo. Y la condición es una de el elemento principal es para que nosotros podamos ver el poder de Dios, para que nosotros podamos entender que Dios puede hacer lo que Él quiera o como Él quiera, pero Dios siempre va a obrar en los puntos bajos. ¿Por qué este punto bajo? Porque es un milagro. Si no hubiera un punto bajo, no existiera un milagro. ¿Okay? Si no tuviera necesidad de ser sana, entonces no necesitaría el milagro. Nuestros puntos bajos es donde Dios va a exaltar su gracia y su poder en nosotros. Este es el elemento de la condición del milagro. La condición del milagro es que vamos a estar en los puntos bajos donde va a haber lo sobrenatural y nos va a sorprender. Entonces no es que yo no he creído y por eso necesito ser sana. No, es para que la gloria, ¿se acuerdan que Jesús dijo? No, es para que la gloria de Dios se manifieste. Y Dios quiere que nosotros tengamos esto disponible. Tenemos que siempre acordarnos que esto es porque Dios desea que nosotros tengamos salud y que prosperemos. Y cuando necesitemos esto, que es el milagro, no es porque seamos incrédulos, sino porque al contrario, creemos y sabemos que eso está disponible y que Dios lo va a hacer. Necesitamos cambiar de manera de pensar en referente a los asuntos espirituales de nuestro Padre Celestial. Como vemos, otro ejemplo que no es nada que ver con el mar que estoy hablando,
pero vemos el punto bajo. ¿Se acuerdan de la historia de Josué y Jericó? ¿Cuál fue el punto bajo? Pues que no tenían armas, que no tenían cómo hacer, no tenían suficiente armamento. Viene Dios y les dice, ok, vayan todos y hagan alrededor de la ciudad. El punto bajo de ellos, ¿qué era? Uno, que si no creían, no iban a hacer eso. Pero el punto bajo era la necesidad de que no tenían armamento. Y cuando ellos creen y hacen eso, sucede un milagro. Porque solo les costó hacer. Solo la función que hicieron nada más es gritar. Y todo pasó. Entonces este fue otro milagro. En los puntos bajos Dios se va a manifestar. Y lo único que nosotros tenemos que creer es que Dios lo hará. Dios lo hará. ¿Por qué? Porque es algo que Él ha dejado para nuestro beneficio. Él lo hará. Asimismo vamos a Mateo. Y este es uno de tantos milagros que fue alrededor del mar de Galilea. Y con el tema echar las redes. Porque esto también fue así. Vamos a leer Mateo 8, del 5 al 10. Al entrar Jesús en Capernaum, se acercó a él un centurión pidiéndole ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Y el centurión contestó, Señor, no merezco que entres debajo de mi techo, pero basta que tú digas tan solo una palabra y mi siervo será sano. Esto era... ellos se encuentran ahí en el mar, en una función, y vemos esta función de echar las redes. Creencia. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va y al otro ve y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Y al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. ¿Se acuerdan la función de los milagros, verdad? ¿Qué es lo que se necesita para hacer un milagro? Y aquí vemos donde dice Jesús se asombró. Cuando suceden los milagros siempre va a haber un asombro. Entonces, pero ante todo esto, el énfasis es que ellos sabían que Dios podía. Esa era la función. Cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio la orden de pasar al otro lado del lago. Este lago está hablando del mar de Galilea. Estos también estamos viendo los milagros a través del ministerio de Jesucristo que Él eligió precisamente ese lugar. Y todos los milagros, echar las redes. Desde el punto que dijo echar las redes, prácticamente Él dio ese concepto de diferentes maneras, como acá. Y dio la orden de pasar al otro lado del lago. Se acercó un maestro de la ley y le dijo, Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó, y acá no está seguido, nos vamos a saltar del 23 al 27. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas lo inundaban la barca. Pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaban, sálvanos. Señor, sálvanos. Entonces vemos esto, que la barca se hundía. Y él le dijo, hombres de poca fe, contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Los milagros siempre van a tener un asombro. Entonces, y los discípulos no salían del asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos le obedecen? Entonces, en todo un día,
nosotros podemos ver en el día de todo un día o toda una labor en la vida de Jesucristo. Suceden varias cosas, incluso más adelante vamos con pero una de las cosas que dice, ¿cómo es que los vientos? Vemos la necesidad. ¿Cuál era la necesidad en ese momento? Que los vientos tomaran sitio, que se asentaran. ¿Por qué? Porque la barca estaba amenazada, que pues se iba. Entonces, la condición de un milagro va a ser el punto bajo de nosotros o de nuestra frustración. Ellos estaban sumamente frustrados, con miedo, diciendo, nos vamos a morir, esto viene acá y viene allá y todo eso. Y podemos ver que el milagro, porque se asombraron de que pasó el milagro de que los vientos le obedecieron. La condición de un milagro es que, de que algo tiene que ser, o la necesidad tiene que ser suplida. Ya sea de que viene una tormenta fuerte o que un terremoto, cualquier catástrofe. En medio de la catástrofe, el milagro va a suceder. Para que haya un milagro tiene que haber una necesidad. Y la necesidad tiene que tener un punto bajo en el punto de frustración. No estoy diciendo que Dios funciona a través del miedo, ¿ok? Estoy clasificando de que los milagros son necesarios en nuestra vida para que la gracia de Dios se manifieste en nosotros. Y porque Dios desea y quiere que nosotros seamos libres en todos los aspectos de nuestra vida. Y los milagros suceden para que también nosotros sepamos que no fue absolutamente nada que ver con nosotros, sino todo fue por la obra de nuestro Padre Celestial, para que no haya ninguna duda, porque es algo sobrenatural. Tiene que ser a través de lo que esté yo completamente segura que no fue mi fuerza ni nada también. Vamos a seguir. Y vemos los elementos, como les estaba diciendo, los elementos y condiciones para que se hagan los milagros, los que hemos estado hablando. Los elementos y condiciones. Cuando digo condiciones, quiere decir el estado en el momento que nos encontramos. ¿En qué condición nos encontramos cuando yo le estoy pidiendo por salud? ¿En qué condición estoy cuando estoy pidiendo algo? Como la frustración de Pedro. ¿En qué condición se encontraba él? Como la frustración de los discípulos cuando llegó y le dice, pues, maestro, sálvanos, mira que nos hundimos, ¿verdad? Y más adelante también estamos viendo todos los milagros, por eso les he puesto diferentes también visualizaciones, porque estos son algunos de los milagros que fueron alrededor del lago, y estos son algunos de los milagros que podemos ver, porque fueron milagros. Entonces, una de las cosas en las que los milagros se van a manifestar, que son las condiciones en las que nos encontramos, es a través de la necesidad. Cualquiera que ésta sea, nuestros milagros van a suceder, y los milagros y señales y todo van a venir a aquellos que creen, ¿verdad? Y a través de ¿qué? De la necesidad, de la enfermedad. Porque cuando alguien es sano de cáncer o cualquier otro de esto, es un milagro. Es un milagro porque es algo sobrenatural. Acuérdense que son dos cosas, la sanidad y el milagro. Una sanidad puede ser un milagro también. ¿Por qué? Porque es algo inesperado, algo que los doctores no se explican y se asombran. Entonces, el milagro sucede, ¿se acuerdan del leproso? Fue un milagro. Entonces, todos estos se van a manifestar a través de los puntos bajos de nuestra frustración. En el medio ambiente, así como vimos con Pedro y los discípulos que estaban asombrados en el sentido de miedo, y esto podemos ver a través de cómo es que los milagros funcionan. Los milagros pasan porque la necesidad se presenta, como los panes, ¿se acuerdan? Más adelante vamos a ver esto. Cuando había una multitud donde tenían hambre y no había que darles, ¿cuál era la condición que se encontraban? Que no tenían nada. Entonces, ¿qué es cómo ellos se encontraban ante esta necesidad, ante esto presente que estaba acá? ¿Qué era? Entonces dice, los milagros se presentan por la necesidad
Los milagros pasan, por la necesidad que se presenta. Sin necesidad no existen milagros. Sin necesidad no existen milagros. Los milagros pasan en los puntos más bajos. Sin necesidad no existen los milagros. Cuando nosotros tengamos necesidades, sabemos que la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida y van a haber milagros, porque ese es el testimonio vivo. No tengamos miedo de decir, necesito esto, ministrame, necesito esto, ora por mí, necesito esto, ora por esto. El cuerpo de Cristo está diseñado para ayudar a suplir la necesidad que existe en ese momento, en la condición que nos encontramos. Esto es algo que Dios ha dejado disponible, porque si fuera un problema, entonces no estaría en la manifestación del Espíritu. Quiero que entiendan que no es malo que Dios supla nuestras necesidades a través de los milagros, porque está por una razón. Sigamos. Milagros. Vamos a definir un poquito los milagros para entender qué es todo lo que les quiero traer en el sentido de qué es. ¿Por qué estoy describiendo que los milagros son esencialmente condicionados a través de la necesidad? ¿Qué son los milagros? Una de las explicaciones o una de las definiciones que quise poner es esta. Suceso extraordinario. Por eso es asombro. Porque es like, wow, ¿cómo pasó esto? Wow, qué maravilloso. Y podemos ver y nos maravillamos. Suceso extraordinario y maravilloso que no se puede explicar por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuyen a la intervención de Dios o de algo sobrenatural. Suceso extraordinario que provoca admiración y sorpresa. Estos son los milagros. Este es el milagro. Una de las explicaciones por qué les digo que a través de la necesidad, por eso Dios dice pidan. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos atrevemos a saltar eso de la fe, porque para hacer milagros es una categoría de fe, tenemos que saltar y saber que está ahí por una razón. Porque vemos el ministerio de Jesucristo que se diseñó en hacer cosas buenas, y las cosas buenas traen milagros. Vamos a lo siguiente, vamos a Juan. Este fue otro milagro que sucedió alrededor de las orillas del mar de Galilea o del lago de Tiberia, y vamos a ver como que le dice el mar de Tiberias, otro también le dice el lago, depende de las personas, ¿verdad? Vamos a ver este milagro, uno de los milagros que sucedió en el mar de Galilea, y donde se expresa echar las redes, echar nuestra creencia a andar. Después de esto, Jesús se marchó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de ¿qué? Tiberias, y allá dicen lago de Tiberias. Podemos ver ahora que se llama diferente, aún en la misma palabra lo especifica y lo distingue. Una gran multitud le seguía porque habían visto sus milagros. Habían visto sus milagros. Esto tiene que quedar impregnado hoy, que nuestra vida está llena de milagros. No por debilidad o escasez, sino porque la gloria de Dios se manifiesta día a día en nosotros. Gloria a Dios por eso. Había visto sus milagros de sanación o sanidad. Jesús subió a una colina y se sentó ahí con sus discípulos. Se acercaba la fecha de la fiesta judía donde estaba la Pascua. Cuando Jesús levantó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le preguntó a Felipe, ¿dónde podremos conseguir suficiente pan para alimentar a todas estas personas? Le pregunta a Felipe para ver qué solución traía, ¿verdad? Dice, pero Jesús preguntaba solamente para ver cómo respondía Felipe, porque él ya sabía lo que él tenía que hacer. Él ya sabía, ¿verdad? 200 monedas de plata no alcanzarían para comprar suficiente pan y darle a todos, aunque fuera un poco, respondió Felipe. Dice, pero ni con tanto. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo en voz alta, hay un niño aquí que tiene 5 panes de cebada y un par de peces.
Pero ¿de qué nos sirve eso? ¿De qué sirve eso si hay tantas personas? ¿De qué sirve eso? ¿Cuál era el punto bajo acá? ¿Cuál era la frustración? ¿Cuál era la necesidad? Pero se tenía que resolver con un milagro. Vamos, qué bonito. Pidan a todos que se sienten, dijo Jesús, ahí había mucha hierba. Así que todos se sentaron y los hombres que estaban ahí sumaban, como 5,000. Jesús tomó el pan, dio gracias y lo repartió entre las personas que estaban ahí sentadas. Luego hizo lo mismo con los peces, asegurándose que todos recibieran tanto como quisieran o como querían. Cuando todos estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que nada se desperdicie. Entonces ellos recogieron todo y llenaron 12 canastas con los trozos de los 5 panes que las personas habían comido. Podemos ver esto, podemos ver un milagro a través de la frustración. Y la frustración se refleja más en Felipe. Pero ni con tanto dinero, ¿qué vamos a hacer con tanta gente? ¿Qué hacemos pues? El punto bajo. Viene Jesús y dice, ¿pero qué está disponible? ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando la necesidad? ¿Qué está disponible? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la condición? ¿Cuáles las cosas que hay que resolver? Milagros. Vemos esto, ¿verdad? Vemos esto a través de los milagros que sucedían. Oh, I didn't read it. Okay. Cuando la gente vio este milagro, este milagro, dijeron, de verdad, este es el profeta que iba a venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que ellos estaban a punto de obligarlo a convertirse en su rey. Así que se fue de ahí y subió a la montaña para estar solo. Cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar, se subieron a una barca y comenzaron a cruzar al rumbo de Capernaum. Capernaum es muy conocido. Por eso les estaba hablando del mar de Galilea, también que fue llamado el lago de Tiberias, el lago de Genezaret. En los evangelios lo vemos mucho. Todos estos nombres se refieren a la misma masa de agua, que es agua dulce. Esta es agua dulce. Y también vemos a través de todo el norte de Israel, que son aproximadamente 13 millas a lo largo y 8 a lo ancho. Capernaum es la base de operaciones o la base de donde Jesús operó. Y podemos ver el ministerio de Jesús en público. Por eso vemos esta ciudad también. Cuando llegó la tarde, sus discípulos descendieron al mar, se subieron a una barca y comenzaron a cruzar rumbo a Capernaum para ese momento ya era de noche y Jesús no los había alcanzado. Cuando había remado 3 o 4 millas, vieron a Jesús caminando sobre el mar, dirigiéndose hacia la barca. Estaban muy asustados. Entonces ellos se alegraron en recibirlo en la barca. Inmediatamente llegaron a la orilla hacia la cual se dirigían a él. Al día siguiente, la multitud que se había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que quedaba solamente una barca ahí. Y Jesús no había subido a la barca con sus discípulos, sino que ellos se habían marchado sin él. Luego llegaron desde Tiberias, ¿se acuerdan? Tiberias. Ahora podemos entender que pues es lo mismo, ¿verdad? A veces dicen, no, pero es que nos confundimos. Luego llegaron desde Tiberias otras barcas cerca del lugar donde ellos habían comido el pan después de que el Señor lo bendijo.
refiriéndose a lo que había pasado. Cuando la multitud se dio cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, se subieron a las barcas y se fueron a Capernaum en busca de Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del mar, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Le dijo: la verdad, respondió Jesús, ustedes me buscan porque comieron todo el pan que quisieron, no porque hayan entendido los milagros. Ahora podrían pensar, ¿por qué puse todo el contexto, verdad? Nosotros tenemos que entender el contexto de los milagros. Dice, y aquí les dice: la verdad, ustedes me siguen porque les di de comer, pero no entendieron, no vieron el milagro que sucedió, no vieron en las condiciones que estábamos, no entendieron el asunto espiritual que estaba pasando ahí. Porque sin entender nunca le vamos a dar la gloria a Dios, o nunca vamos a poder realmente expandir nuestra mente a la posibilidad de los milagros. Por eso Jesucristo les reprende y le dice: no entendieron esto, no entendieron de que el Padre es realmente el Dios de los imposibles, y el Dios de los imposibles es los milagros. Ahora nosotros tenemos que entender que todo esto es para que nosotros entendamos los milagros. No se preocupen por la comida que perece, sino concéntrense en la comida que permanece, la vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre, porque Dios es el Padre. Porque Dios, el Padre, ha colocado su sello en aprobación en Él. Gloria a Dios, ¿verdad? A través de Él. Vamos a quedarnos acá. Solo quiero les quiero añadir otra cosa. O enfatizar esto, los puntos bajos. Vemos los puntos bajos en cada una de estas circunstancias, y lo que yo quiero traer a cada una de nuestras mentes es eso, de que los milagros han sido disponibles aún en nosotros, en el cuerpo de Cristo. Les voy a hacer dos reflexiones, o comparaciones, o similitudes, o alegorías, como le quieran llamar. La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, y precisamente alguien lo dijo, la sal de la tierra, y la sal se utiliza para darle sabor a la comida. Y también otra cosa que se utiliza es para preservar la comida. Muchas personas le ponen sal para que la comida no se arruine. La palabra de Dios en nuestra vida hace que nosotros tengamos sabor, y nos preserva de que nosotros seamos, que el mundo nos arruine. La comida se arruina y se pudre, pero esa sal va a prevenir que el mundo nos arruine, ¿cómo se puede decir? Que se nos pudra, pues, porque estoy poniendo la figura, no quería usar esa palabra. Pero vemos las funciones en la Biblia, en la palabra de Dios, en la voluntad de nuestro Padre, para qué sirven las cosas, por qué las han sido disponibles. La palabra es la sal. Cuando yo voy y salto, le estoy dando sabor a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque es la palabra. Otra figura en este contexto es el cuerpo humano. El cuerpo humano, Dios lo diseñó para regenerarse él solo, hablando de nuestro cuerpo, ¿verdad? Tiene células, se regenera, tiene función. Si me corto, entonces salen aceites, y salen todas estas cosas esenciales para cubrir esa necesidad en mi cuerpo. Como cuerpo, Dios lo ha diseñado así, para que el cuerpo, cuando haya una necesidad, funcione y corra. Sabemos que los glóbulos rojos son los que llevan, los glóbulos rojos tienen una proteína en la cual llevan oxígeno a todo el cuerpo. Ahora ustedes, porque dicen, ¿por qué me estoy diciendo esto? ¿Qué tiene que ver esto con los milagros? Como cuerpo, Dios ha puesto herramientas en el cuerpo. Nosotros, cada uno de ustedes somos miembros en particular uno del otro. En mi punto bajo, que si yo necesito que tú vengas y ores por mí por sanidad, tú estás trayendo esa sal, tú estás trayendo ese hálito de vida, como el glóbulo rojo que trae esa proteína a mi vida. Dios ha dejado en esta manifestación de operación los milagros, los ha dejado la sanidad, para que nosotros como miembros de Cristo, cuando uno necesita, corra como ese glóbulo rojo, como esa sal. ¿Por qué? Porque el cuerpo se va a regenerar por sí mismo.
¿Qué quiero decir? ¿Sí me entienden la alegoría que les traigo? Nosotros como cuerpo de Cristo nos regeneramos mutuamente. ¿Cómo lo regenero a usted? Orando. Si usted necesita sanidad, yo voy, oro. Y usted como cuerpo, como miembro, en particular uno del otro, yo soy el miembro, usted es también cuerpo, yo como mi función en el punto bajo de la necesidad voy, ¿y qué? Y lo que la necesidad es suplida. Lo que quiero que cada uno entendamos en esta mañana es que los milagros son establecidos por Dios. La sanidad es establecida por Dios. Es una necesidad vital que como cuerpo de Cristo estamos aquí para que cuando tú necesites que yo eche mis redes y yo te anime a echar las tuyas, no te juzgue porque no estás creyendo, no te juzgue porque hiciste algo malo, sino como cuerpo de Cristo, como un globo, lo voy a traer ese oxígeno porque Dios ha dejado esto. Si fuera malo, entonces no estuvieran ahí. Como una función del cuerpo, ayudándonos mutuamente en esa regeneración como un cuerpo en la cual Dios ha dejado esta función para nuestro beneficio, porque es para nuestro beneficio, para ayudarnos mutuamente, para establecernos, edificarnos. Y esta es nuestra base como cuerpo. Nosotros como cuerpo, si yo me pongo como un miembro pequeño, ¿verdad? Y me corto, viene Natalie y ora por mí. Ella hizo la función del cuerpo en regenerar otra parte del cuerpo. ¿Por qué? Porque está disponible. Y quiero que ustedes vean que no es malo tener necesidades. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta y Dios lo ha dejado disponible. Y vemos a través del ministerio de Jesucristo fueron todo esto, milagros. Supliendo necesidad tras necesidad, tras necesidad, tras necesidad. Y eso es la maravilla en que les quiero traer, de traer sus redes. Vean más allá de cuando Jesucristo dijo, yo quiero que no solo por la comida vengan. Quiero que entiendan realmente lo que es los milagros. Quiero que entiendan realmente quién es Dios en sus vidas. Quiero que entiendan realmente esta materia que es una necesidad en los puntos bajos de tu vida, pero Dios quiere glorificarse en ellos. Y no hay nada malo. Si tienes una necesidad, dila sin miedo, porque por eso está disponible y Él lo ha dejado ahí en su palabra. Para que nosotros, como miembros en particular, nos regeneremos en amor, supliendo necesidades. Así como un cuerpo humano, nosotros como cuerpo de Cristo tenemos la misma función. Vamos a seguir para no expanderme, ya que todavía Juan. Después Jesús les apareció de nuevo. Este fue otro milagro y este es el último que vamos a tocar porque no quiero, se podría decir, extenderme demasiado. Juan 21 del 1 al 12 y dice, después Jesús se les apareció de nuevo a los discípulos junto al mar de Galilea. Así es como ocurrió. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás el gemelo, Natanael de Cana, de Galilea, y los hijos de Zebedeo y otros discípulos. Voy a pescar, dijo Simón Pedro. Iremos contigo, respondieron ellos. Es un poquito, quiero que traigan a la mente eso. Dice, y así es como sucedió. Menciona a todos y menciona en particular a Pedro. ¿Y qué dice Pedro? Voy a pescar, dice Pedro. Iremos contigo, respondieron ellos. Entonces fueron y se tomaron una barca, pero en toda la noche no atraparon nada. Igual, ¿verdad? Cuando llegó el alba, Jesús estaba en la orilla. Pero los discípulos no sabían quién él era. Ellos no sabían. Jesús los llamó y les dijo, amigos, ¿no han atrapado nada? No, respondieron ellos. Lance la red. Esta es otra ocasión. Por eso dice red. Porque esta es otra ocasión, no es la misma. Lancen la red del lado derecho de la barca y atraparán algunos, les dijo. Entonces ellos lanzaron la red y no podían subirla porque tenían muchos peces en ella. El discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, ¡es el Señor! Cuando Pedro escuchó que era el Señor, se puso la ropa. Esto solo son las anécdotas, si se podrían decir, divertidas de Pedro. Eso quiere decir que, ¿qué? Pues en ese momento él estaba desnudo. Estaba pescando desnudo, ¿verdad? Y se tuvo que poner la ropa porque el Pedro buzo andaba desnudo pescando.
y se lanzó al mar. Podemos ver esto, estas énfasis de milagros, este ministerio que fue a través de Jesucristo en la tierra y como un ejemplo, un destello en nuestra vida. Ahora como el cuerpo de Cristo, ahora como Él siendo el ejemplo de lo que hizo, dando la gracia, porque eso era gracia, a través de los tiempos, nosotros podemos ver, y nuevamente les animo a que pensemos un poquito más fuera de la caja, en el sentido de que esto es una parte de nosotros como creyentes. No es para tacharnos, no es para condenarnos, no es para saber cuánto tú te falta por creer, sino es para que el poder y la gracia de Dios se manifieste y entendamos los milagros en la vida de un creyente, las necesidades de un creyente. Y estar allí mutuamente ayudándonos, construyéndonos, amándonos, así como vemos la función cuando Jesucristo estaba aquí, y precisamente de que es una necesidad que Dios sabe que era fundamental aún estando, porque estamos en esta carne, ¿verdad? Y Dios sabía que íbamos a necesitar eso, y si Dios lo sabía y lo puso disponible, ¿por qué no creerlo? ¿O por qué pensar que sea malo? Porque si Dios hubiera pensado que era malo, entonces no hubiera dado la salida. No hubiera dicho los milagros seguirán a los que creen. Es todo lo contrario. Vamos, echemos la red, creamos en todos los aspectos de nuestra vida, y cuando veamos la necesidad, tenemos que saltar como esa sal que dé sabor a la vida de alguien, que la palabra nos persevere como la sal en la comida, que el cuerpo humano que esté diseñado, que se sane, y yo te voy a ayudar, tú como miembro, voy a correr como ese glóbulo dando el oxígeno y en función para mi beneficio, en amor, porque Dios ha diseñado esto. Cada uno de nosotros tenemos que meditar en esto, y como Jesucristo le dijo y exhortó a eso, le dice, ustedes no tienen que venir solo por venir. Igual, no tenemos que conocer solo por conocer. Tenemos que saber por qué, y cuál es el por qué para hacer milagros. ¿Por qué? ¿Por qué yo creemos? ¿Por qué tú crees en Dios? Porque sabes que Él va a hacer todo, hasta lo que yo no sé, hasta lo que va más allá. ¿Por qué va mi confianza en Él, en toda la historia? ¿Cuál ha sido toda la historia? Con Moisés y todos los milagros. Los milagros. Ese es nuestro Padre Celestial que quiere que entendamos los asuntos de los milagros. Cuando Jesús le dijo, yo quiero que ustedes entiendan eso más que el pan. Quiero que entiendan esto, lo esencial y lo vital. Y vemos cada una de estas cosas en representación, en una bendición en la cual vemos que Jesús hizo todo esto, hizo también todo para que nosotros pudiéramos caminar en esa bendición, para que nosotros pudiéramos caminar sobre el mar. Así como cuando Jesucristo caminó, ¿verdad? Sobre el agua. Eso es andar, caminar, es un énfasis para decirle, Él caminó, o nosotros podemos caminar sobre los milagros, sobre lo establecido, sobre la necesidad que apremia. Nosotros podemos caminar en ese nivel de creencia en el cual es para ayudarte, para bendecirte, para darte lo que Dios me ha dicho que puede hacer en tu vida a través de asombrarte, a través de bendecirte. Así que hoy solo les animo, les digo, echemos las redes en este asunto. Los demás discípulos siguieron en la barca jalando la red. Los demás discípulos siguieron en la barca jalando la red llena de peces, pues no estaban muy lejos de la orilla. Es lo mismo que pasó, ¿se acuerdan al principio? Dice, ellos no estaban tan lejos de la orilla. Y eso aún no hace más un milagro, porque estaban cerca, ¿verdad? Y agarraron más peces con la porción que comenzamos. Pues no estaban muy lejos de la orilla. Apenas en unas 100 yardas, cuando llegaron a la orilla, vieron una fogata con algunos peces cocinándose y además habían panes. Jesús les dijo, traigan algunos de los peces de los que acaban de atrapar. Simón Pedro subió a la barca y jaló
la red llena de peces hacia la orilla. Habían 153 peces grandes. Y todavía nos hace este énfasis. ¿Para qué? Es un número, ¿verdad? En un ratito, mira, ahí a la derecha. ¿Cuántos fueron? Grandes, quiere decir que habían más. Habían 153 peces grandes y sin embargo la red no se había roto. No se había roto. 12. Vengan y desayunen, les dijo Jesús. Ninguno de los discípulos fue capaz de preguntarle, ¿quién eres? Y ellos sabían quién era, ¿verdad? Entonces dice, vengan y desayunen, vengan y coman. ¿Se acuerdan de que él dice, yo soy el pan de vida? Y ahora les puedo decir, vengan y coman. No como cuando él les dijo, pero en el sentido de vengan y agarren a la necesidad. ¿Qué es la necesidad? ¿Se acuerdan la forma de comer? Vengan y coman, vengan y vean, vengan y entiendan. Entiendan, vean la necesidad que apremia. Entendamos los milagros y echemos las redes. Dios me los bendiga, son lo mejor.